Vamos a ver con calma este enunciado porque es un poco largo y de hecho pues yo creo que tiene la pinta de ser incluso un examen. Luego en el planteamiento iremos viendo las partes, pero bueno, conviene que entendamos el enunciado del problema. En primer lugar, vemos que se trata de un octaedro, es decir, un poliedro, y siempre que tengamos un poliedro tenemos que ir a su sección principal. A partir de la sección principal de ese poliedro, pues vamos a sacar mucha información y vamos a ser capaces de dibujarlo en tres dimensiones. Nos dice que este octaedro, acordaros que sus caras van a ser 8 y van a ser triángulos equiláteros, tiene un lado de 7 centímetros y que está rígidamente unido a una placa plana de forma que una diagonal es perpendicular a la placa. A ver, vamos a intentar abstraernos, imaginar todos cómo es el octaedro, imaginar un plano, dibujar una perpendicular a ese plano mentalmente, ¿vale? Y sobre esa perpendicular vamos a situar los dos vértices más alejados del octaedro. Es decir, el octaedro tiene un cuadrado, lo vamos a ver un poco más adelante que nos lo va explicando. Pues los otros dos vértices que no están en el cuadrado, de los 6 vértices, 4 están en un cuadrado, los otros dos no lo están. Uno de los vértices es el que está, ambos vértices están en la perpendicular y uno de esos vértices está en la placa. Sigue diciendo el problema y un vértice de esa diagonal está en la placa, ¿vale? Que es lo que he comentado. A continuación nos va a dar instrucciones de cómo situar ese plano, es decir, de cómo situar esa placa. Y vamos a ver que nos dice que este plano se levanta a un ángulo de 45 grados con el horizontal y 60 grados con el vertical. Es decir, tendríais que saber situar, que ya os han explicado, cómo situar un plano que forme un determinado ángulo, unos determinados ángulos con el plano horizontal y con el plano vertical, ¿de acuerdo? Os recuerdo que se hace dibujando unos conos que tengan los ángulos adecuados y dibujando tangentes a esos conos. Vale, pues una vez situada esa placa, ¿vale? Que sería la placa de la base, nos dicen que una de las aristas del octaedro es paralela al plano vertical, con un alejamiento de 3 centímetros. Es decir, siempre que nos digan que un elemento es paralelo al plano vertical, en este caso, o al horizontal, vamos a tener que recurrir a rectas auxiliares que sean verticales, como es este caso, o bien horizontales. En este caso, luego lo veréis en el planteamiento y lo entenderéis, vamos a tener que hacer una recta vertical con un alejamiento de 30 milímetros del plano vertical. Una vez situado el plano, que forma 45 grados y 60 grados, pues vamos a tener que situar una recta vertical en ese plano, que ya sabéis hacerlo. Y nos da también una última pista para situar el octaedro, es que nos dice que la cota máxima es de 12 centímetros, es decir, que el vértice más alto va a estar a 12 centímetros respecto del plano horizontal. Y nos pide ya directamente dibujar el octaedro. Así a priori pues es un poco complicadete esto y nos va dando alguna pista. Nos dice que este cuadrado que he mencionado antes, el plano contiene al cuadrado 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y la diagonal que hemos hablado antes es la otra, es la que es perpendicular a la placa, es la que no contiene el cuadrado, como he dicho, y contiene los vértices 5 y 6. Esto os lo dice para que lo numeréis. Y este cuadrado, lógicamente, va a estar en un plano paralelo a la placa. ¿Vale? Lógicamente, si es perpendicular a un plano en esa diagonal, el cuadrado es paralelo a ese plano. Y nos dice que, por tanto, sus trazas serán paralelas a las trazas del plano QQ', que forma 45 grados con el horizontal y 60 grados con el vertical. ¿Vale? Ya con esto también nos dice que si abatimos ese plano, el plano en el que está el cuadrado, al final la clave es trabajar con el plano en el que está el cuadrado 1, 2, 3, 4, no con el plano de la placa, que es paralelo a este plano que contiene el cuadrado. En su abatimiento se podrá colocar el cuadrado de manera que la arista que nos está diciendo que tiene un alejamiento de 3 centímetros sea una de ellas, ¿vale? Y nos dice aquí de forma que un lado quede paralelo al vertical, que es lo que estamos buscando, y con un alejamiento. Ese alejamiento tiene que ser el de 3 centímetros. Y por otra parte hay que situar después, habla de que se puede calcular con un croquis esto de la cota máxima de 12 centímetros para situar los otros dos vértices. Bueno, lo iremos viendo en el planteamiento. Es decir, vamos a ver después que
vamos a partir ya del plano que forma 45 grados con el horizontal y 60 grados con el vertical, ¿de acuerdo? Sobre ese plano, porque el plano de la placa, el plano de la base yo creo que está puesto para despistar, no nos influye para nada, sobre ese plano vamos a situar este cuadrado que va a tener un determinado alejamiento, en este caso de 3 centímetros del plano vertical, y después vamos a ver esto de, ¿qué quiere decir esto del croquis, ¿vale? De situarlo para que se tenga el octaedro con una cota máxima de 12 centímetros, ¿de acuerdo? Es decir, intentar analizar esto, vais a ver que es un problema eh, largo. Una vez que se os explique esto de los 12 centímetros y situarlo, lo vais a entender, ¿vale? Y esto lo iremos viendo en el siguiente vídeo.